¿Cómo están, amigos? Me imagino que ya conocen los tipos de residuos, las 3 R's y cómo cuidar el medio ambiente. Pues bien, ahora lo siguiente es integrar lo que ya clasificaron de las diferentes actividades en su libro, en un texto expositivo. Vamos a ver. Bueno, si se acuerdan, dentro de su libro de texto, ustedes hicieron diferentes tablas o tabuladores. La primera que hicimos fue de residuos, donde la clasificamos en residuos orgánicos e inorgánicos. Aquí en equipo empezamos a investigar qué residuos son los llamados orgánicos y cuáles son los inorgánicos para comprender cómo podemos clasificarlos por primera vez. Una vez que hicimos esta primera tabla, hicimos otra que se encontraba en el libro de texto. Esa tabla se llamaba Residuos aplicando las 3 R's, donde conocimos la importancia y la definición de las 3 R's, es decir, reducir, reutilizar y reciclar. Agregamos los diferentes residuos que podemos nosotros reducir, qué basuras podemos nosotros reutilizar y qué residuos podemos nosotros reciclar. Hicimos una lluvia de ideas e integramos esos datos en un tabulador también. Finalmente hicimos un último tabulador donde agregamos códigos de colores para comprender mucho mejor cómo se pueden clasificar y visualizarlos más fácilmente. Los residuos orgánicos van de color verde, los de papel y cartón de color amarillo, los reciclables de color azul y los peligrosos de color rojo. De esta manera comprendimos cómo algunas escuelas o instituciones utilizan lo que son diferentes tipos de tambos de basura con colores, con la finalidad de que las personas sepan clasificar y poder acomodar la basura en su lugar. Una vez que hicimos las tablas, la siguiente actividad fue un cuadro sinóptico, donde lo hicimos nosotros como tarea. Aquí se buscaba de clasificar los residuos que nosotros pudiéramos observar en la calle, en la escuela y en el hogar. Con la información que ya tuvimos desde el primer tabulador, ya sabíamos qué son los residuos orgánicos e inorgánicos y observamos qué podemos encontrar en las calles, qué residuos orgánicos e inorgánicos encontramos en la escuela y cuáles encontramos en el hogar. Agregamos cada uno de los ejemplos e hicimos un cuadro sinóptico en el cuaderno. Una vez que ya tienes tus tablas y recuadros listos, ahora lo siguiente es usar el texto que leíste al inicio del bloque llamado Impacto humano en el ambiente. Y el texto lo vas a analizar para crear el texto expositivo. Aquí están algunos consejos de cómo se hace un texto para que recuerden. Si ustedes se acuerdan bien, este texto expositivo o el texto positivo ya lo hicimos en el bloque número 2. Bueno, el primer paso, una vez que ya leyeron ustedes lo que fue en la primera lectura, es obtener del texto 5 palabras claves e investigar sus definiciones. Lo siguiente fue crear 5 preguntas del tema y responder las preguntas mediante su investigación en internet o en otras fuentes de información. Y muy importante, no se te olvide anotar de dónde tuviste los datos en una ficha de trabajo, es decir, las fuentes. Y después lo acomodamos en un tabulador, donde ponemos las palabras claves y preguntas. Y del lado derecho, las respuestas que vamos encontrando. El siguiente paso es acomodar las respuestas de las palabras claves y las preguntas en un recuadro donde se indique un inicio, desarrollo y final. Es decir, qué palabras y preguntas podemos agregar en el inicio, en el desarrollo y al final de un texto. Con esto estamos dando pie a la primera parte de lo que puede ser nuestro texto expositivo. El segundo paso fue, una vez que la información está acomodada en inicio, desarrollo y final, lo siguiente es crear el texto con los datos que ya tenemos, es decir, darle forma, verificar la ortografía, mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación, comas, etc. Para hacer esto también lo podemos pasar ya en una hoja en blanco, donde acomodamos toda la información de acuerdo al orden que nosotros tenemos. Sin embargo, para poder relacionar los textos, podemos utilizar palabras conectivas. Las palabras conectivas nos ayudan a que se genere una secuencia y se comprenda mucho mejor de texto a texto. Aquí hay algunos ejemplos de palabras conectivas como desde, por lo tanto, ciertamente, no obstante. O que también puedes pedir el apoyo a tu maestro para que te recomiende algunas otras. El tercer paso es, una vez que ya tenemos el texto con la información que investigamos, ahora podemos modificar el título y los subtítulos del texto relacionados con el tema. Si ustedes pueden ver, podemos dejar el mismo título y subtítulo al principio, pero ya una vez que tengamos todo acomodado, ahora sí podemos modificar un título y subtítulo.
Claro, que el tema sea relacionado con lo que nosotros investigamos. Finalmente nosotros agregamos las referencias o fuentes de información de donde se obtuvo todos los datos. Por eso les dije a ustedes que con ayuda de las fichas agregaran todas las fuentes para que sea mucho más fácil poner las referencias. Y de esta manera nuestro trabajo es creado a partir de datos verídicos y no inventado por nosotros. Y el cuarto paso es buscar imágenes o dibujos para agregar a nuestro texto. De esta manera podemos darle una mejor presentación. Y finalmente vamos a integrar nuestro texto en una cartulina y analizar las imágenes de algunas tablas o recuadros que nosotros hicimos. Inclusive podemos utilizar las que usamos o las que llevamos a cabo en el libro o en el cuaderno para explicar mucho mejor el tema. Y finalmente vamos a exponer nuestro tema en frente del grupo. ¡Mucha suerte! Hola chicos, espero que estos ejemplos y explicaciones les hayan ayudado a recordar cómo hacer un texto positivo que implique clasificación de información. No obstante, si tienen alguna duda, recuerden que pueden consultar los tutoriales pasados en YouTube poniendo tutorial para hacer un texto positivo y observar las 4 partes. Mucha suerte en su proyecto y aquí les dejo cómo quedó nuestro proyecto escolar al final. Si se dan cuenta tenemos la cartulina donde agregamos la información o las hojas que donde hicimos los datos. Pusimos tablas, inclusive el cuadro sinóptico para poder explicar mucho mejor el tema. Y a la cartulina le agregamos un título final, las 3 R's, ven y conoce el cuidado del ambiente. Bueno, espero que tú también hagas el mismo trabajo y mucho mejor. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!